microbianas, ¿no? Entonces, mencionamos que hay diferentes bacterias que producen resistencias, algunas bacterias que tienen resistencia intrínseca, o sea, que ya son unas bacterias que tienen genes de resistencia en su cromosoma o en su plásmido bacteriano, que ya de manera intrínseca esa resistencia la van a tener siempre, ¿no? Y ahí mencionamos Serratia, ¿se acuerdan? Cinetobacter, Enterobacter, que tienen resistencia a los aminoglucósidos o que producen de manera inducible AMC, ¿sí? O algunas enterobacterias enterococos que tienen la capacidad de generar genes BAN-A, ¿se acuerdan? Entonces esas bacterias ya tienen genes de resistencia innatos, o sea que ya nacen con esos genes. De ahí las bacterias pueden generar la resistencia en el transcurso del tiempo, mucho más por mutaciones en su pared celular, esa es la más clásica, ¿no? Mutaciones de los PBPs. Entonces puede generarse una hiperproducción de PBPs. Entonces lo que mencionamos es que la malla de peptidoglicano, normalmente supongamos que es de unas 5 mallas, cuando hay una hiperproducción pues, se va a ver como unas 20, unas 30 mallas. Entonces es bien gruesa esa pared celular de peptidoglicano que el antibiótico no puede ingresar. ¿Sí? Es la más clásica, la mutación de los PBPs. Otro tipo de mutación que siempre se da es en las bombas de flujo, ¿se acuerdan? En la estructura externa hay impermeabilidad de la membrana o permeabilidad de la membrana y de esa forma el antibiótico no puede ingresar dentro de la bacteria. Bombas de flujo o bombas de salida. Y otra más clásica que siempre van a tener las bacterias es la producción de enzimas que van a hidrolizar la estructura molecular del antibiótico, como son betalactamasas, penicilinasas, carbapenemasas, cefalosporilinasas. Son enzimas que rompen el anillo del antibiótico, la estructura molecular, ¿sí? Y de esa forma la bacteria se hace resistente y existe un fallo terapéutico en el paciente. Mencionamos que en gram positivos siempre hay que estar pendiente mucho más del Staphylococcus aureus, porque es una bacteria muy patógena y que tiene la capacidad de generar resistencia principalmente a la meticilina. Entonces tenemos que identificar Staphylococcus aureus sensible a la meticilina, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y Staphylococcus aureus que incluso puede generar resistencia a la vancomicina, ¿sí? Esas son las dos cepas más patógenas. Y me falta una más, que son cocos gram positivos como estafilococos o streptococos que tienen la capacidad de generar los genes MCR o MLSB, que son resistentes a macrólido o resistente a macrólido, lincosamina y streptogramidas. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Entonces, esas son las tres cepas patógenas de Staphylococcus aureus que producen múltiples resistencias. Otra bacteria que también suele generar la resistencia van a ser el Streptococcus pneumoniae o el neumococo, que tiene resistencia principalmente a la penicilina. Puede generar resistencia a las penicilinas y a los beta-lactámicos. Y la otra bacteria súper resistente van a ser los enterococos, que los enterococos pueden tener genes de resistencia BAM-A, BAM-B, específicamente el Enterococo faecium, o pueden adquirir esa resistencia y producir resistencia a la banco, resistencia a las penicilinas, ¿sí? Entonces, en esas tres bacterias en gram positivos tenemos que siempre estar pendientes. Staphylococcus aureus, sensible, resistente a la meticilina, resistente a la banco y productor de resistencia a macrólidos y macrólidos, lincosaminas y streptogramidas por sus genes de resistencia. Neumococo resistente a la penicilina y enterococo resistente a la banco y a las penicilinas. Esos son cocos gram positivos. Si vamos con bacilos gram negativos, los más resistentes siempre van a ser este grupo de bacterias que producen infecciones intrahospitalarias, la mayoría, ¿no? Porque por ahí una mujer puede tener una infección en las vías urinarias y tenga una Escherichia coli productora de BLE, ¿sí? También lo puede ser, pero está más asociado a infecciones intrahospitalarias, ¿sí? Entonces, en estas gram negativas tienen la capacidad de generar BLE, AMC y carbapenemasas, la mayoría, ¿no? BLE de beta-lactamasas de espectro extendido. AMC que pueden ser resistentes a cefalosporinas, a cefoxitin y a beta-lactámicos en sí. Y carbapenemasas que son resistentes a los carbapenémicos, ¿sí? Son bacterias muy patógenas
y que tienen esos mecanismos de resistencia por bombas de flujo, por impermeabilidad de la membrana y resistencias inducibles que van generando en el transcurso del tiempo, o algunas que tienen genes de resistencia, también lo mencionamos, ¿sí? Entonces, nosotros para hacer el diagnóstico de estos dos grandes grupos de familias, nosotros siempre vamos a, me falta, en bacilos gram negativos, las bacterias más resistentes siempre van a ser Klebsiella pneumonia, que está asociada a productor de Blea, C y carbapenemasas, el Acinetobacter baumannii, que es igual productor de AMC. Tenemos la Pseudomonas, que puede ser Ble o carbapenemasas. Tenemos el Proteus, que es AMC, la Serratia AMC, Enterobacter, Citrobacter, que de igual forma puede ser AMC. Y hay otras bacterias que también no son muy diagnosticadas, pero que también pueden ser muy identificadas a nivel hospitalario y que también generan resistencia, como la Morganella morgani, la Afnia, la Stenotrophomonas, ¿sí? Son esas bacterias súper resistentes y muy patógenas en el paciente, ¿sí? Ahora, nosotros ¿cómo vamos a hacer diagnóstico de estas resistencias? Primero tenemos que hacer un cultivo y antibiograma, ¿no? Y tener la colonia aislada. Y de ahí podemos hacer diferentes pruebas de resistencia. Una son las pruebas fenotípicas, ¿no? Que hablamos que eran por difusión en disco, que es lo que estamos haciendo en este momento, o dilución en caldo, VHI, que era lo más confiable, ¿no? Solo que es más complejo de realizar. En los test de difusión en disco, lo que más hacemos son test de sinergias, ¿no? Lo que vimos, sinergias hay sinergismo o hay antagonismo según los discos indicadores que nosotros colocamos en el antibiograma, ¿sí? Y es lo que vamos a ver hoy. En el de dilución nosotros ya tenemos el antibiótico como tal, pero en una ampolla, o sea en polvito, tenemos que reconstituirlo, o a veces ya viene ya la solución del antibiótico, pero te viene una concentración. Y tú tienes que hacer diluciones en tubo y colocar la bacteria y ver el siguiente día cómo la bacteria tiende a morir dependiendo la concentración inhibitoria del fármaco, ¿sí? Como les menciono, un poco más complejo, ¿no? Otra forma que es más fácil son las pruebas inmunocromatográficas, los test de cassette, test rápido, que lo que te identifican es si es que está presente o no está presente una proteína que está expresada por ese gen de resistencia. Son sensibles en un 80-90%, específicos un poco más bajo, un 85% pongámosle, pero sí tienden a ser confiables siempre y cuando se comparan con las pruebas fenotípicas, o sea, con el cultivo y el antibiograma normal, ¿no? El manual. Hay técnicas de test carva también, o blue carva, que son ya en agares, que el agar va a ser, no sé, de una tinción, de una coloración media amarillenta, pero las colonias crecen de color azul. Eso es porque hay un indicador que está diciendo que esa bacteria tiene genes de resistencia a los carbapenémicos, ¿sí? Son otras técnicas. Y las técnicas, y los equipos automatizados como el Vitek 2, que se va a correr diferentes pruebas bioquímicas, tiene cassette específico para los genes de resistencia y te identifica la bacteria. Lo malo es que suele reportar estas bacterias que no son muy diagnosticadas. Si no se hace buenos controles de calidad, calibración del equipo, si es que no están caducados los cassettes, tiende a generar un falso resultado. Entonces ahí nos podemos confundir, y como todo tipo de examen tiene que estar correlacionado, ¿no? En este caso siempre nosotros correlacionamos las pruebas fenotípicas en el caso de lo que haya salido con el equipo automatizado. Y las técnicas, eso sí, las más confiables, más precisas, más seguras, son las técnicas moleculares con detección de ácidos nucleicos por PCR, siempre, ¿no? Entonces, aquí tenemos la muestra, un estafilococo aureus, ¿no? Puede ser por una infección de un tejido blando, una infección de una herida, una
una infección sistémica, una bacteremia, una sepsis. Ahí, dependiendo del tipo de infección, nosotros adquirimos la muestra que puede ser una secreción purulenta o un catéter, una sonda, lo que sea, ¿no? Muestra de sangre, muestra de líquido cefalorraquídeo, y hacemos la siembra, ¿no? Primero hacemos un grano siempre y luego hacemos el cultivo en agar sangre, McConkey, chocolate, y si es que vemos que es un paciente inmunodeprimido, tal vez también utilizar un saboro, porque si acaso vaya a ser un hongo, ¿no? Dependiendo del paciente. El siguiente día nosotros nos damos cuenta que crece muy bien el agar sangre, pero que en el McConkey no crece. Entonces, si no crece en el McConkey, es gram positivo, porque el McConkey solo crece en gram positivos, ¿no? Gram negativo. Perdón, en el sangre crecen solo gram positivos y en el McConkey gram negativos, ¿sí? Aquí crece todo, ¿no? Pero ya me estoy dando cuenta que en el McConkey no creció, por lo cual yo confirmo que es un gram positivo, hago un gram, confirmo que es un coco gram positivo y veo las colonias, ¿no? Entonces, ¿qué se puede observar? Se ven colonias, se ha hecho una estría por agotamiento como falda de escocés, es un excelente estriado porque se ven muchas colonias que están aisladas. Pero perdón, donde estoy señalando con el dedo, ya se están observando colonias que son grandecitas, ¿no? A diferencia de los estreptococos, que son como gotas de rocío, son blancas. El aureus tiende a producir una hemólisis. No se ve muy bien, esto que se ve aquí es de la sangre mismo, ¿no? No se ve muy bien, se ve a contraluz. Ahí sí se ve, ¿no? ¿Sí ven? Sí, se ve muy lindo. Sí. No sé si vean, no están a contraluz ustedes. Siempre se ve a contraluz acá arriba. No, esto es por la sangre que está, el medio no ha sido tan. Sí, pero no. A contraluz se ve. ¿Qué se ve? La hemólisis. ¿Qué hemólisis es? No es alfa. Beta. Hemólisis total, ¿no? Entonces miren, yo con diferentes formas estoy viendo que sí, en verdad es un estafilococo aureus. Estafilococo, perdón. Por la coloración de las colonias también se puede ver si es beta. Pero yo ya en el gran, yo ya veo que es un coco gran positivo en forma de racimo. Tendría obviamente que ser catalasa coagulasa, va a salir que es positivo e incluso puedo confirmar con manitol salado y va a salir que en verdad es positivo el estafilococo aureus, ¿sí? Yo ya sé que es un estafilococo aureus con todas las pruebas bioquímicas. Incluso puede ser novobiosina también, pero eso sirve para epidermis saprofítica, ¿no? Pero bueno, en este caso yo ya veo incluso en el manitol salado y confirmo que en verdad es de un estafilococo aureus. Ahora hago el antibiograma. Tienen algo negro. El celular. El guante. La conciencia. Un cuaderno rosado. Patri, ¿por aquí está o si no está arriba? Coja nomás si le da. Ahí está la carpeta. Está pasando chimi. Ahí sí. Entonces, ¿qué se ve? Préstame una esferita. Se ve el halo de inhibición, ¿no? Y resistencia en también. Estafilococo aureus, ¿yo qué voy a colocar? Dependiendo del paciente, si es un paciente ambulatorio o un paciente que está hospitalizado, todo depende, ¿no? Si es ambulatorio, yo coloco discos que no sean tan tóxicos en este sentido. Yo colocaría inhibidores como amoxicilina más ácido clavulánico. Colocaría también cefalosporinas que van bien para estafilococos de segunda, de tercera. Colocaría por ahí un carbapenémico, puede ser, pero más yo me iría colocando una daptomicina, una vancomicina, ¿sí? Aunque mucho más para hospitalizado, pero el macrólido de ley va a ir, una eritro, una clarito, puede ir también una clindamicina, fosfomicina, linesolid incluso, pero en el paciente hospitalizado, y se puede utilizar también la trimetropinsulfa o alguna quinolona dependiendo de la infección, ¿no? Entonces, en este caso se ha colocado un inhibidor que es la piperacilina más tazobactam. Se ha colocado eritromicina, daptomicina, linesolid, vancomicina, acitromicina, fosfomicina
y esta es la amoxicilina más clavulánica. ¿Qué estamos viendo? Primero hay que colocar 6 discos nomás en el antibiograma, ¿sí? 6, 5. ¿Para qué? Para ver el halo de inhibición, pues. Si no, no se puede observar porque todo se está chocando ahí mismo, ¿sí? De ahí yo que les he hecho poner 9 siempre en este semestre, pero es para que aprendan, ¿sí? Pero de ahí ya en la práctica ya real se tendrían que colocar 6, ¿no? Por esa razón es que si ven cómo se está conectando, no estaría bien hacer así el diagnóstico, pero bueno, nos sirve para hacer práctica. Piperacilina más tazobacta, se le ve que a simple vista, ¿no? Se le ve que es sensible. Habría que medir y habría que comparar con las tablas del CLSI para ya hacer el reporte, ¿no? Pero yo estoy viendo que es sensible. La banco, no sé, ¿tiene una regla chiquita? Se encuentra por acá el Inesolid, daptomicina, que las dos están sensibles, se les ve clarito. El acitromicina, sensible, se le ve, ¿sí? La única que está resistente es la amoxicilina más clavulánico y la fosfomicina porque hay crecimiento alrededor. Eso es lo que yo estoy viendo en esta placa. Aquí que falta, que es muy importante para que yo esté pendiente de oxacilina y la eritro sí está, ¿no? Y falta la clinda. Sí, esta es clindamicina, perdón. Entonces eritro y clinda, ¿no? Aquí solo faltaría la oxacilina. Entonces ese es un indicador de que está generando el estafilococo aureus resistente a la meticilina. Entonces no se ha puesto, eso es importante colocar. Pero sí se ha colocado la eritro y la clindamicina, por lo cual yo puedo presumir que el paciente la muestra del paciente y esa bacteria puede ser resistente a obtener ese gen MLSB y producir resistencia a los macrólidos, lincosaminas y estreptogramidas. En este caso no se ve mucho, ¿no? Pese a que aquí dice estafilococo aureus resistente a la meticilina, ya vamos a ver por qué y por qué no. Y voy a identificar que con el test de doble disco, ¿se acuerdan que era de sinergia? Yo colocaba una oxacilina y una cefoxitin, que era el FOX. Si los dos estaban resistentes, ahí yo decía que era un estafilococo aureus resistente a la meticilina. Pero yo estoy viendo que la oxacilina habría que medir, se le está viendo como intermedio, un poco resistente, pero la más importante en este caso es la cefoxitin, que se le ve clarito que es sensible. Por lo cual yo veo en la primera imagen de arriba, coloco oxacilina de 1 microgramo, una cefoxitin de 30 microgramos. Si yo veo que los dos son resistentes, yo reporto como estafilococo aureus resistente a la meticilina porque genera una hiperproducción de los PBPs. Pero si yo veo que la oxacilina se le ve que está haciendo resistente, intermedio, y la FOX está siendo sensible, es un estafilococo aureus sensible a la meticilina. Este no es estafilococo aureus resistente a la meticilina porque ya estoy viendo aquí. ¿Sí? Ahora, puede ser que sea resistente a macrólidos, pero yo acá en el antibiograma primario yo ya vi pues que era la clinda y la eritromicina, que se les ve un poco sensibles, ¿no? Como nuevamente les reitero, habría que medir y habría que comparar en la CLC, pero se le hace la pruebita para ver si es que la muestra y esta bacteria es productora de MLSB. Se le coloca la eritro y la clinda. ¿Qué se tendría que ver? Lo que vemos allá. La clindamicina puede estar un poco resistente y la eritro resistente y la clindamicina sensible, ¿no? En este caso, los dos son sensibles. Para comprobar que es el D-test positivo y de esa forma comprobar que el estafilococo aureus genera esa resistencia inducida a la clindamicina, se tendría que hacer ese halo de inhibición en forma de D. Entonces, la eritromicina le confiere esta resistencia a la clindamicina. Entonces, así se tendría que ver, ¿no? Esto es la bacteria, entonces la eritromicina le confiere la resistencia a la clindamicina. Ese es el D-test positivo.
Y ahí sí yo reporto estafilococo aureus resistente a la meticilina. Efecto antagonista. ¿Perdón? ¿Antagonismo o sinergismo? Este es Sinergismo. antagonista, Antagonismo. porque este Le inhibe el crecimiento de los... Ujú. Ujú. Pero aquí lo que yo estoy observando es que es sensible. Ujú. Entonces, este no es estafilococo aureus resistente a la meticilina. Estas muestras fueron traídas de algunos alumnos del hospital que se ha corrido por el BITEC, pero no sé, pudieron haber colocado, es que no se ha comprobado también, simplemente se ha corrido en el BITEC y ya está. Entonces, como les digo, siempre se comprueba, tanto de manera fenotípica con cultivos y tanto de manera automatizada. Siempre se tiene que comprobar. Entonces no sé ahí qué pasó, por qué le pondrían como estafilococo aureus resistente a la meticilina, pero eso sí está claro que no lo es por esto, por el mismo indicador que ya te está diciendo, y por esto. O sea, tampoco es productor de MLSB. Entonces no lo es. Este es un estafilococo aureus silvestre normal, que incluso se le puede tratar con cualquiera de estos, que ya lo estamos viendo, que está generando sensibilidad. Entonces no es una bacteria súper resistente, ¿sí? Este es aureus. De ahí, de otro gran positivo, ¿se acuerdan que en el enterococo no se puede hacer esto con discos, a lo menos para medir banco? No se puede, con banco no se puede. En banco hay que hacer un epsilon test, ¿sí? O confirmar con técnicas moleculares, pero no con disco, ¿sí? O es epsilon test o es dilución en caldo. Ahí se puede utilizar la banco, si no, no, ¿sí? En enterococo. Y si fuera un neumococo, yo coloco aquí una penicilina y la oxacilina. Si da resistente la oxa, yo sé que ese neumococo es resistente a las penicilinas, ¿sí? Nada más. Coco. Ahora me voy con los negativos. Primero, esto es una pseudomona, ¿no? La pseudomona mencionamos que produce muchas infecciones, mucho más en heridas abiertas, en pacientes quemados, en pie diabético, en el agua está muy bien, por ende genera otitis, por ende también contamina solución salina y cuando están haciendo limpiezas en las heridas de los pacientes y produce esa infección, la pseudomona, ¿no? Recordar que la pseudomona es lactosa negativo. Las colonias tendrían que ser así, ¿no? No así. Tendrían que ser medias pardas, medias amarillentas, ¿no? Lactosa negativo. ¿Qué más sabemos de la pseudomona? Puede ser A sobre A en el TSI. Urea, Negativo no. para urea. No, sí, sí está bien. Digo, no, urea no es negativo. No es negativo. No es positivo, perdón, usted me dijo positivo. Digo, no es. Citrato es variable positivo. Variable. Lo más importante de la pseudomona, ¿qué es? Oxidasa Oxidasa positivo, positivo. es lo único. Y la cólera, los vibrios. Pero Y vibrio. en este caso es oxidasa positivo y también lo que siempre hay que estar pendientes en el color, pues, o Cambio de los color. pigmentos en el Verdoso. Müller químico, ¿no? Entonces, en este caso también la lilia ha tenido unas colonias de pseudomona, ha crecido muy poquito. Recordar que son bacterias ya antiguas, son viejas, que se encuentran guardadas aquí en el laboratorio, por lo cual pierden sus mecanismos de patogenicidad, se demoran en crecer. En este caso han crecido como unas 2 colonias nomás. Se ha cogido esas 2, por eso no se ve nada aquí, pero sí ha crecido acá. Eso es lo bueno porque tenemos aquí a la bacteria, ¿no? Se ha hecho el antibiograma, que normalmente se coloca para la pseudomona. Pseudomona es gran negativo, por lo cual yo voy a colocar para la pseudomona principalmente piperacilina más tazobacter. Coloco también cefalosporinas, coloco carbapenémicos, puedo colocar aminoglucósido y coloco sulfamidas y quinolonas, dependiendo de la infección. Si es que es de orina, nitrofurantoína. Si no lo es, coloco otros fármacos, ¿no? En este caso,
¿qué me dice? Que es una pseudomona resistente productora de ble por impermeabilidad, o sea, por la permeabilidad de la membrana, bombas de flujo, ¿no? Y es ble. Vamos a ver si es que es ble. Entonces, primero, a ver qué nomás se pone. Miren, ha colocado una levofloxacina, quinolona de tercera. Han colocado el colistin. Han colocado astrionam, imipenem, piperacilina más tazobactam, gentamicina y cefalosporina de tercera, que es la ceftriaxona. Por acá está la fosfo y por acá está igual una penicilina de tercera generación, que es la cefotaxima. ¿Sí? Cefotaxima. CXD, CMX. ¿Sí? Ahora, me está diciendo que es una ble. ¿Cuándo yo tengo que saber que es una ble? Yo siempre tengo que ver el inhibidor, el FOX, las cefalosporinas de tercera y la cefepime, que es la cefalosporina de cuarta, lo que está mencionando ahí, ¿no? Inhibidor, ácido clavulánico, tazobactam y sulbactam. ¿Sí? Eso tiene que estar para que sea una ble sensible. Y yo que veo aquí, el inhibidor, que es la piperacilina más tazobactam y... ¿Dónde está la otra? No, solo está esta, ¿no? Esta está como inhibidor. La piperacilina más tazobactam está sensible. El FOX no está, lo más importante aquí. No está. Eso es importantísimo para determinar que es una ble o una AMC. No está. Entonces ya con eso ya no podemos reportar también. La cefalosporina de tercera generación tienen que estar resistentes. O puede estar una sensible y las dos resistentes, las tres resistentes, puede estar una sensible, una resistente y las dos sensibles. Es dependiendo. ¿Por qué? Porque la pseudomona tiene resistencia inducible a algunas cefalosporinas, a una, a dos o a la 3 de la tercera generación. Entonces, aquí yo veo solo una resistente. Y la otra cefalosporina le veo sensible. ¿Y es por qué? Porque pseudomona tiene resistencia específica para la ceforoxima. Entonces, yo estoy dudando aquí, tendría que me falta ese disco bien importante del FOX, pero igual se ha hecho el test de beta-lactamasas. Para beta-lactamasas habían dos formas, ¿no? Solo está una ahí. La una era colocar la septacidima, el test de doble disco, fuera septacidima más acá la septacidima, pero con un inhibidor. Si el inhibidor aumentaba de tamaño más de 10 milímetros, era resistente, ¿no? En este caso no tenemos el CAS más del inhibidor, pero sí hicimos la otra prueba, que es el test de sinergia. Lo que hicimos es colocar el inhibidor, que era la amoxicilina más clavulánico, y alrededor colocamos los discos de cefalosporinas de tercera generación, ceftriaxona, cefotaxima y ceftazidima, los tres. Tendría que hacerse en forma de huevo adentro, para que vaya adentro del inhibidor, y en este caso no se está observando. El astrionam, miren que está súper sensible. Estoy viendo que las cefalosporinas de tercera generación, a lo menos que acá en el cultivo primario, es sensible, solo es resistente a una. La otra igual está sensible, pero no se está generando esa forma de inducible, ¿no? Que entra dentro al disco. Por lo cual no es una pseudomona productora de ble. Lo que sí es una pseudomona que tiene genes específicos para la cefotaxima, nada más. Entonces, de igual forma, yo estoy comprobando. ¿Por qué? Porque coloco el inhibidor, porque yo no veo sinergia, entonces compruebo que la pseudomona no es productora de ble. ¿Sí? Y obviamente me falta el disco más importante, que era el FOX. Con ese yo comprobaba, ¿no?
pero no es. Entonces, ¿por qué está pasando aquí y por qué me está diciendo que sí es BLE? Porque ya les digo, ¿no? Son bacterias viejas, tal vez existe contaminación, al menos en esta parece que hay contaminación. Son solo pasadas en el equipo Vitek, no están comprobadas como lo estamos haciendo ahora. Entonces puede existir esos falsos resultados, ¿no? Pseudomonas. Por eso les digo siempre en placa, o sea, de manera manual y en el automático, ¿sí? Siempre, para confirmar o descartar. Esta sí es. Esta es una Klebsiella pneumonia multiresistente, productora de carbapenemasas y BLE también. Si es carbapenemasa, también es resistente a los beta-lactámicos. Entonces, Klebsiella pneumonia y Acinetobacter baumannii son dos bacterias que están más asociadas con neumonía en pacientes críticos que están con ventilación mecánica. Siempre, Klebsiella y Acinetobacter. La Klebsiella también produce sepsis, también genera bacteremia, infecta las heridas, produce infecciones de las vías urinarias, ¿sí? En Klebsiella, recuerden que en el gran es un gran negativo, bacilo, corto, ¿sí? Y al hacer las pruebas bioquímicas, primero vemos en el McConkey que es lactosa positiva. El TCI, ¿cómo va a ser? A sobre A. El citrato va a ser positivo. La urea Positivo. positivo. Ya solo con la urea yo ya sé que es Klebsiella, ¿sí? Y algo importante también de la Klebsiella es que son colonias mucosas. Aquí se ven varias colonias, pero estas principalmente, por lo menos acá arriba, si ven, acá y acá, se ve esa característica mucoidea, ¿no? Entonces yo ya estoy confirmando que en verdad sí sea una Klebsiella. Ahora yo quiero saber si es que en verdad es una Klebsiella pneumonia productora de carbapenemasas. Por lo cual yo hago el antibiograma primario y miren aquí que se ha colocado. Primerito se ha colocado, aquí sí se ha colocado el FOX, miren, que es importantísimo. Se ha colocado también cefalosporinas, ceftriaxona, cefuroxima. Miren el inhibidor, amoxicilina más clavulánico. Aquí se ha repetido, sí, aquí se ha repetido, miren las, bueno, esta no tiene que ir aquí. Aquí también se ha repetido las ceftriaxonas, tendría que ir aquí. Pero también se han colocado carbapenémicos, imipenem y meropenem. El ertapenem no se ha colocado, mejor se ha repetido, ¿no? Aquí se han repetido los tres, entonces estos no sirven. Pero lo que nos interesa es el FOX, ¿sí? Y vemos en BLE, AMC y carbapenemasas. En BLE tiene que ser sensible el inhibidor, sensible el FOX. Y yo lo que estoy viendo aquí que el inhibidor es resistente y el FOX está resistente porque tiene un halo de unos 8 o 10, o sea, no es más de 10. Y el FOX tendría que ser más de 15, más de 17. Entonces, lo más probable es que sea resistente, ¿no? Entonces, yo ya solo con este antibiograma, que veo que la mayoría es resistente, yo sé que es AMC, porque es resistente al inhibidor. Aparte, yo también he colocado carbapenemasas y las dos están resistentes. Entonces, solo con esto también yo ya sé que es una Klebsiella pneumonia productora de carbapenemasas. Pero yo tengo que confirmar. Para hacer confirmación de carbapenémicos, ¿se acuerdan que se utilizaban unos discos que tenían una concentración de EFTA o de ácido boriónico? El EFTA era específicamente para las metalo-betalactamasas y el ácido boriónico era para la KPC. Lo malo es que no tenemos, pero se puede hacer colocando los tres carbapenémicos como imipenem, meropenem y ertapenem. El FOX, que ya lo vimos que era resistente, la cefalosporina de cuarta generación, que es la cefepime, resistente, con lo cual es mucho más carbapenémico que AMC. BLE, de hecho, BLE tampoco es, ¿no? Si fuera BLE positivo, sería el FOX sensible y el inhibidor sensible. No lo es, estamos comprobando aquí.
Aquí está el inhibidor. Y aquí está el FOX. Y está resistente. Entonces no es BLE. AMC, bueno, si es carbapenémico, si es carbapenemasa, es muy probable que sea AMC también, o sea, va siendo resistente a todos los de atrás, ¿se acuerdan? Penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, monobactámicos. Si es carbapenémico, es resistente a betalactámicos, es resistente a cefalosporinas, ¿sí? Entonces, esta sí es una Klebsiella neumonía productora de carbapenemasas, ¿sí? Y lo estamos confirmando, miren. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Y por último, esta es una Serratia marcensis. Primero lo que tenemos que saber de Serratia es que es... Claro, es Bacillus Bacillus negativo, es fermento de lactosa, que estamos viendo aquí. Colonias mucoides, Son grandes. grandes, y mucosas. pueden ser un poquito mucosas, pero... El color son... Claro, pero aquí no se ve. Entonces también no se ve. ¿En dónde se ve? Es macóncavo. No. No se ve muy bien el molar gigante. Tendría que hacer pruebas bioquímicas para confirmar que es Serratia. No se ve el pigmento, se ve la colonia, parece pseudomona, parece Serratia con las colonias. Habría que confirmar, ¿no? Pero se hace el antibiograma. Y en el antibiograma, ¿qué se ha colocado? Recordar que Serratia, Enterobacter y Citrobacter tienen resistencia ya intrínseca, o sea, ya tienen esa resistencia a algunos aminoglucósidos, a la colistin, a la ampicilina, o sea, esos ya son resistentes, por ende, y son AMC, ya nacen siendo AMC algunos de ellos, ¿no? Solo que hay diferentes cepas. Entonces, aquí que vemos, ¿qué se ha colocado? Se ha colocado Aztreonam, colistin, levofloxacina, amoxicilina más clavulánico, cefoxitin, CAS, que era la ceftazidima, y la trimetropin sulfa, ¿no? Igual habría que colocar los discos separaditos, están muy unidos, por eso no se puede ver muy bien el halo de inhibición, eso también recordarlo. Vemos que es sensible a la levo, es sensible a la Aztreonam, es sensible a la genta, esta habría que leer muy bien, habría que comparar. El CAS, la cefalosporina de tercera, está sensible, y el FOX se ve un halo de inhibición de igual forma, más o menos de unos 10, más o menos, ¿no? Pero eso sí, vemos que la colistin está resistente, eso ya lo mencionamos porque la bacteria ya es resistente. La amoxicilina más clavulánico resistente y la trimetropin sulfa resistente. ¿Qué es lo importante aquí? Ver igual, el inhibidor. ¿El inhibidor está resistente? Si está resistente el inhibidor, por lo cual no es BLE, sería AMC. La FOX, ¿dónde está la FOX? Acá. Se le ve que, Resistente. o sea, el halo está de unos 10, ¿no? Yo no puedo ver. Lo más probable es que sea resistente, si no el halo sería más grande, ¿no? Claro, está entre intermedio y resistente. Claro, entonces habría que, como les digo siempre, leer, medir, comprobar con el CLSI. Pero se le ve que está resistente, ¿no? Entonces, inhibidor y FOX resistente. Cefalosporinas de tercero. Sensible. No, Resistente, me dice AMC. No se ha colocado acá sí se ha colocado, ya vamos a ver. Y cefepime me dice que es sensible, que está acá, ¿no? Sí, está acá. ¿Sí? Entonces, coloco el inhibidor, miren la amoxicilina más clavulánico que está resistente, y la FOX, que era la cefoxitin, está resistente. Es una AMC. Pero la cefalosporina de tercera, pero está sensible. ¿Qué pasó ahí? ¿Eso no es? no,
Sensible. ¿Cuál dijo que estaba sensible, profesor? La ceftriaxona. ¿Es merengue o no es merengue? Sí es AMSE. ¿Por qué? Porque los dos indicadores están siendo resistentes. La de tercera, solo estoy poniendo una. Son 3, 4 cefalosporinas de tercera generación. La CAS también está siendo sensible, ¿no? Parece, no parece. Habría que colocar también la otra cefalosporina, la ceftazidima, para ver si está siendo resistente AMSE y la cefepime está sensible, ¿no? Entonces aquí lo que falta colocar es la otra cefalosporina y hacer el test de AMSE, que es el que vemos en el número 2. Colocar la FOX, la amoxicilina más clavulánico, las cefalosporinas de tercera y la cefalosporina de cuarta, ¿no? Entonces miramos que la amoxicilina más clavulánico y la cefoxitina están resistentes. Una de tercera está sensible y la de cuarta está sensible. Se puede reportar como una AMSE. ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro esto? Y el carbapenémico, que ya lo vimos que era la KPC. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? O sea, eso tiene que saber nada más. Solo eso nomás. Sí, solo eso nomás. Pues eso y ver bien los discos y saber qué discos colocar. Claro. Porque si no saben qué discos colocar, pues no saben nada. Macrólido nitrofurante. Todo es de acuerdo a la bacteria, de acuerdo al mecanismo de acción del fármaco. Todo depende también del paciente. Todo. Tienen que saber todo. Entonces sí es algo complicado. Y como les digo, hacer mucho mejor de manera manual Para confirmar. y confirmar en el equipo y confirmar con los cassettes. Por ejemplo, si es una carbapenemasa y ya estoy viendo que es carbapenemasa, confirmar con el Vitek para ver si es que en verdad es AMSE o es productor de BLE. Y eso también hay que tener muy en cuenta que algunas bacterias ya tienen genes de resistencia. Entonces no hay que asustarse, por ejemplo, si la Serratia, yo veo aquí la colistin que está resistente. ¿Cómo va a ser resistente la Serratia a la colistin? Es resistente. Es alguien que no sabe va a decir, ¿y cómo? Si es una gran inactiva, debe ser súper pato. No, es una Serratia que ya nace con esos genes de resistencia. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? ¿Y si sale un resultado de la máquina y otro de nosotros? ¿Lo hacíamos nosotros? ¿Perdón? Por ejemplo, sale un resultado manualmente y otro resultado en el equipo. ¿Confiamos más en el equipo? El equipo siempre y cuando se haya corrido controles de calidad, siempre y cuando los cassettes no estén caducados, siempre y cuando la colonia sea única, o sea aislada, sea una sola colonia. Ahí sí. Pero sería mejor confirmar con los dos, comparar. Es mi criterio, ¿no? Claro. Y mucho mejor hacer PCR. Siempre va a ser mejor hacer PCR. Los genes de resistencia a carbapenemasas, a metalo, a macrólidos, ¿sí? A banco. ¿Sí? ¿Claros con este tema? Sí. ¿Preguntas, dudas? Hay que hacer informe. ¿No? No. ¿No? ¿Preguntas? No hay informe, Nos hizo ilusionar y nos destrozó el corazón. Me ilusioné tanto. Ya firmaron todo. Alguien se repite la firma y no firma yo. No, tiene que estar repetido 2 veces. Ahora les dibuja, ¿verdad? Préstame otra vez su carpeta. Perdón, Perdón, no, señor. está repetido alguien, lo firmaron 2 veces.